Muy buenas. Bueno, vamos a ver con este vídeo un pequeño repaso del tema 8, ¿vale? De la primera parte de cinemática, de los conceptos más importantes, que son los relativos al vector posición, al vector velocidad y al vector aceleración, que viene más abajo, ¿vale? Primero de todo, bueno, ya estudiamos en su día los conceptos de posición, trayectoria, recorrido, ¿vale? Desplazamiento. Esos conceptos son sencillos, deberían estar claros ya. Ahora vamos a la matemática, como si dijéramos. La posición. ¿Qué me define a mí la posición? La posición me viene dada por el vector r de t, que es el vector posición, que podemos definir como xti, itj y ztk. Se mide en metros y hace referencia cada uno de estos factores a la distancia respecto del sistema de referencia que tienen en cada uno de estos ejes. Es decir, si mi vector posición fuese 3i, significa que estoy a 3 metros en la dirección i de mi sistema de referencia, ¿vale? De mi punto cero. Un ejemplo de un vector posición. R de t, porque es una función, o sea, la función posición o el vector posición depende del tiempo, ¿no? Es igual a 2ti menos 4j más 4t cuadrado k. Solo mirando esta ecuación ya podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que el cuerpo en el eje Y está parado. Tiene una posición menos 4 que no varía con el tiempo. En el eje X, este móvil sí varía su posición con el tiempo, de tal manera que se moverá, ¿vale? Y en este eje Z también se mueve, ¿vale? Veremos además, aunque alguno ya lo podrá intuir, que al estar este tiempo elevado al cuadrado significa que no solo tendrá velocidad en este eje, sino que también tendrá aceleración, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos más tarde. Como ejemplo, si este es mi vector posición, pues me pueden pedir cuál es la posición, por ejemplo, a los 2 segundos. Pues en t igual a 2 segundos, calculo el valor del vector para t igual a 2 segundos. Simplemente donde pone t yo pongo 2. Multiplico, ¿vale? 2 por 2, 4, menos 4, más 4 por 2 al cuadrado, y me queda este vector de posición. ¿Qué significa esto? Que cuando el tiempo es igual a 2 segundos, mi cuerpo está en el punto 4 respecto del sistema de referencia en el eje Y, ¿vale? O sea, en el eje X. Si este es mi sistema de referencia, ¿vale? Mi cuerpo está en el eje X en este punto, en el eje Y en el menos 4 y en el eje Z en el 16. De tal manera que estaría más o menos en esta posición donde se unen los tres. Serían 3 dimensiones y aquí no se puede representar bien, pero esa es la idea, ¿vale? Bien, si yo cojo y calculo el módulo, ¿vale? De este vector R en tiempo igual a 2 segundos, que se hacía elevando las componentes de ese vector al cuadrado, es decir, 4i al cuadrado sin el vector, ¿vale? Menos 4 al cuadrado y 16 al cuadrado, y sumándolas, ¿vale? Y haciendo la raíz cuadrada de eso. Si yo calculo este módulo, que me da 16,97, lo que estoy calculando es la distancia a ese sistema de referencia, ¿vale? Es decir, si yo decía que tenía el cuerpo situado más o menos en este punto, me dice cuál es la distancia en línea recta hasta ese punto, ¿vale? Entonces, si a mí me piden un ejercicio, cuál es la distancia, a qué distancia está del sistema de referencia un cuerpo con este vector de posición en tiempo igual a 2 segundos, lo que tendría que calcular sería eso, ¿vale? Bien, está aquí el vector posición. Aquí no lo he puesto, pero bueno, estaría el vector desplazamiento, que ya sabéis que es incremento de R, que es la posición final menos la posición inicial, ¿vale? Esto es muy sencillo. Tendríamos que calcular R a un tiempo 1 y R a un tiempo 2 y luego restarlo. Bueno. Siguiente concepto, la velocidad. Este es muy importante ya. Tenemos o distinguimos dos tipos de velocidad, la velocidad media y la instantánea. Empezamos con la velocidad media. La velocidad media sabemos que es la variación del vector posición, o lo que es lo mismo, el desplazamiento, partido del tiempo empleado en ese desplazamiento. Se puede definir como la diferencia de los vectores de posición entre la diferencia de los tiempos. Se mide en metros segundo, que esto ya lo sabéis, y esto sería el vector velocidad media, ¿vale?
Sin embargo, yo puedo estudiar, y de hecho generalmente voy a estudiar, el vector velocidad instantánea, que se definía como la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Y cómo derivaba yo la posición respecto del tiempo? Pues podía expresarlo de esta manera también. Como yo podía expresar mi vector posición como xy, y j y zk, yo puedo expresar mi vector velocidad como diferencial de x, diferencial de t, o la derivada de x respecto del tiempo, más la derivada de y respecto del tiempo, más la derivada de z respecto del tiempo, ¿vale? Y este va a ser mi vector velocidad instantánea, que pongo aquí entre comillas velocidad porque generalmente lo vamos a llamar velocidad, ¿vale? Bien, un pequeño recordatorio, que es algo conceptual. Cuando yo pongo aquí derivada de la posición respecto del tiempo, ¿a qué hago referencia? O mejor dicho, ¿son cosas distintas la velocidad media y la velocidad instantánea? Pues en el fondo, la velocidad instantánea es un caso concreto de la velocidad media. Me explico. La derivada de la posición respecto del tiempo es lo mismo que el límite cuando la variación del tiempo tiende a cero de la variación de la posición partido la variación del tiempo. Y esto es lo mismo que el límite cuando la variación del tiempo tiende a cero de la velocidad media, porque esto y esto es lo mismo, ¿verdad? Lo decíamos aquí. Bien, pues cuando yo tengo esto, me doy cuenta de que todo esto haría referencia a la velocidad instantánea. Me doy cuenta viendo esto de que la velocidad instantánea, insisto, es un caso concreto de la velocidad media. En concreto, el caso cuando el incremento de t tiende a cero, ¿vale? Es decir, sería la velocidad media para el instante de tiempo más pequeño que podamos considerar. Bien. Muy sencillo, ¿cómo se calcula la velocidad, el vector velocidad? Si yo tengo este vector de posición, 4t cuadrado y menos 5t menos 3t cubo k, pues la velocidad se va a calcular como la derivada de ese vector respecto del tiempo. ¿Cómo se derivaba esto? 4t cuadrado. 4t cuadrado, este exponente lo tengo que bajar, multiplico a todo lo que tengo, y en la t me queda elevada al exponente que tenía anteriormente, menos 1, ¿vale? Esto ya son mates. 5t sería lo mismo, ¿vale? Tengo exponente 1 aquí, que lo bajo, que es como no poner nada, y me queda 1 por 5 por t elevado a 1 menos 1. Un número elevado a 1 menos 1 es ese número elevado a 0, y t elevado a 0 es lo mismo que 1, ¿vale? Vale, que aquí había un error, aquí había un 3 que no correspondía. Aquí en t al cubo, este 3 baja multiplicando y t queda elevado a 3 menos 1, que es 3 al cuadrado. De tal manera que esto se resume en 8 por ti menos 5j menos 3t cuadrado k, ¿vale? Y esto de aquí sería mi vector velocidad. Si a mí me piden el vector velocidad en algún ejercicio, lo que tengo que hacer es eso, ¿vale? Ahora, por ejemplo, en tiempo igual, cuando el tiempo es igual a 2 segundos, pues calculo la velocidad cuando el tiempo vale 2. Es decir, 8t, pues 8 por 2. 5, 5. 3t cuadrado, pues 3 por 2 al cuadrado, ¿vale? Y me queda que la velocidad es 16i menos 5j menos 12k en tiempo igual a 2 segundos, de tal manera que ese sería el valor del vector velocidad en t igual a 2 segundos, ¿vale? Otra manera de la que os podéis encontrar este mismo vector representado, ¿vale? Yo puedo encontrarme o que me den estas tres ecuaciones diciéndome el valor de la velocidad en x, de la velocidad en y, de la velocidad en z, y a partir de esos valores yo puedo perfectamente construir mi vector velocidad, ¿vale? Que sería mi velocidad en x, tal y como está planteado aquí, es 8ti, ¿no? Mi velocidad en y es menos 5j y mi velocidad en z es menos 3t cuadrado, ¿vale? Para el caso de el tiempo igual a 2 segundos, pues tendríamos lo mismo, pero tengo ya 16 en el eje x, menos 5 en el eje y menos 12 en el eje z, ¿vale? Que podría representar de la misma manera mediante estas tres ecuaciones, ¿vale? Esto se llaman las paramétricas, ¿vale? Que lo vais a encontrar bastantes veces. Bien. Ahora, si yo quiero calcular, a mí me piden el módulo del vector v,
¿qué tengo que hacer? Pues elevar las componentes al cuadrado y sumarlas y hacer la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, si mi vector es 8t más 5, 8t más, aquí serían menos 5, ¿vale? Aquí menos 3t cuadrado, pero como están elevados al cuadrado da igual. Elevo al cuadrado estas componentes, ¿vale? Y las sumo. Y si no tengo un valor concreto del tiempo, pues puede quedarme una expresión de este estilo simplemente, ¿vale? Donde yo tengo el valor del módulo de la velocidad en función del tiempo simplemente, igual que tenía antes la velocidad, ¿vale? Ahora, si a mí me dan un tiempo en concreto, pues puedo sustituir en esta expresión los valores que me den, en este caso 2 segundos, y puedo conocer cuál es el valor de la velocidad en ese momento, de tal manera que este sería el valor, el módulo del vector velocidad en ese tiempo, ¿vale? Bien, pues vamos con el último concepto o el último punto de este tema, que es el más complejo. Aceleración. Distinguimos de nuevo dos tipos de aceleración, aceleración media y aceleración instantánea, que es lo que vamos a conocer en general como aceleración, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre la aceleración media y la instantánea? La misma diferencia que había antes, ¿vale? Entre la velocidad media y la velocidad instantánea. La aceleración media es la variación de la velocidad con el tiempo y la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que de nuevo no es más que un caso de la aceleración media, es decir, la aceleración instantánea es el límite cuando el incremento de t tiende a cero de la variación de la velocidad respecto del tiempo, que es lo mismo que decir el límite cuando el incremento de t tiende a cero de la aceleración media, ¿vale? Bien, si me piden el vector de aceleración media, pues muy sencillo, calculo la velocidad en un punto, la velocidad en otro, para un tiempo, meto los valores de tiempo y lo calculo, ¿vale? Ahora, la aceleración, la instantánea. Si yo calculo la derivada de la velocidad respecto del tiempo, puedo calcular la derivada de la velocidad en x por el vector y más la derivada de la velocidad en y por el vector j más la derivada de la velocidad en z, que hay una errata, ¿vale? La derivada de la velocidad en z, lo corrijo. Ahí está. La derivada de la velocidad en z por k, ¿vale? Esto es lo que se conoce como el vector aceleración instantánea o vector aceleración en general, ¿vale? Ahora, yo puedo calcular otra cosa respecto de la aceleración, que es las componentes intrínsecas de la aceleración. Esto seguramente será de lo más lioso que veamos, ¿vale? O lo más complejo. Vamos a verlo con tranquilidad. Resulta que decíamos que la aceleración es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Y explicamos ya en clase que la velocidad, el vector velocidad se puede expresar como la velocidad en módulo por un vector dirección tangencial o tangente, porque decíamos que la velocidad era siempre tangente a la trayectoria, que ahora hablaremos de eso, ¿vale? Entonces, si yo expreso esto así, esto era la derivada, ¿vale?, de un producto que se expresaba como, se calculaba matemáticamente como la derivada del primero, en este caso diferencial de v diferencial de t, por el segundo sin derivar, que en este caso el segundo es el vector de dirección, más el segundo derivado por el primero sin derivar, ¿vale? Resulta que a esta primera parte de la suma se le llama aceleración tangencial y a esta segunda parte de la suma se le llama aceleración normal. La aceleración tangencial, si la miramos tranquilamente, vemos que me representa cómo varía el módulo de la velocidad con el tiempo en una dirección fija, que es tangente. Entonces esta aceleración normal lo que me hace referencia es cuánto aumenta o cuánto disminuye el valor de mi velocidad en módulo, ¿vale? Y si me fijo en la aceleración normal, me habla de una velocidad constante de un módulo, bueno, constante para ese momento, ¿vale? Un valor para ese momento, y cómo varía la dirección de mi movimiento. Entonces, tengo que esta aceleración me representa el cambio del módulo y esta el cambio en la dirección del movimiento, ¿vale? Eso es concepto, es muy importante. También, aquí estoy hablando de la aceleración normal,
sabéis que podemos hablar también de la aceleración centrípeta, ¿vale? ¿Cómo puedo yo representar estas aceleraciones? Pues mira, esta aceleración tangencial y esta aceleración normal sin vectores, veis que aquí no hay ninguna flecha que me indique que son vectores, sin hablar de direcciones, la aceleración tangencial es simplemente la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y se puede demostrar, ¿vale?, que la aceleración normal es la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. ¿Por qué hablamos de radio de curvatura? Bien, porque si hay un cambio en la dirección, ¿vale?, necesariamente hay un movimiento curvilíneo, ¿vale? Es decir, si yo no tengo aceleración normal, mi movimiento es rectilíneo necesariamente, porque siempre va en la misma dirección. Sin embargo, cuando empiezo a tener algún valor aquí, se me está generando un radio, porque se me está generando una curva, bien sea un movimiento curvo como tal, no llegando a ser circular, o bien porque sea un movimiento circular, ¿vale? Bien, si yo le pongo vectores a estas componentes, la aceleración tangencial es necesariamente un vector tangencial, tangente a la trayectoria, mientras que la aceleración normal es un vector radial, ¿vale?, en dirección radial, es decir, hacia el centro del radio de la curva que está generando. Por este motivo, estas dos componentes siempre son perpendiculares, ¿vale? Es decir, la aceleración tangencial es siempre perpendicular a la aceleración normal. Vamos a ver este dibujo que tenemos aquí antes de seguir. Aquí podéis ver cómo se representa un movimiento, ¿vale?, que es curvilíneo, ¿vale? Un cuerpo que lleva un movimiento curvilíneo, donde el radio estaría en esta zona y este movimiento, este cuerpo va teniendo este desplazamiento, ¿vale? En este punto, la velocidad, que es tangente a la trayectoria, se representa en esa dirección. ¿Por qué? Porque si yo extiendo esta recta, ¿vale?, os expliqué que una recta tangente era una recta que corta o que toca a una circunferencia o a una curva en un único punto. Pues si yo tengo en cuenta este punto, esta posición en la que se encuentra el cuerpo ahora mismo, la recta tangente a ese punto es esta. Y por supuesto, si el cuerpo estuviese avanzando en esta dirección, pues en ese sentido pues sería hacia allá, pero en este caso va bajando, pues es en este sentido, ¿vale? Entonces eso significa que la velocidad es un vector tangente a la trayectoria y la aceleración tangencial tiene esa misma dirección, ¿vale? Por tanto, la aceleración tangencial y la velocidad tienen la misma dirección, ¿vale? Bien, en otra situación estaríamos hablando de la aceleración normal, que es radial, es decir, va hacia el centro del radio de la circunferencia que describe, ¿vale? O de la curva que describe. De tal manera que en este caso, pues, va en esta dirección. Creo que eso se entiende, ¿no? Ahora, cuando nosotros representamos estas dos aceleraciones, nos damos cuenta de que el vector aceleración como tal, o aceleración total, va a estar en una dirección intermedia a estos dos vectores, porque estos son siempre perpendiculares, ¿vale? De tal manera que yo podría, llegado el momento, ¿vale?, si yo conociera, por ejemplo, este ángulo alfa y alguno de estos dos componentes, podría conocer el valor de la aceleración total a partir de ellos, o el de la aceleración normal a partir de la tangencial, ¿vale? Eso es trigonometría muy básica, ¿vale? A partir del coseno y del seno. Pero bueno, eso ya lo veremos. Lo que me interesa aquí es que veáis las direcciones de los vectores. Aquí podéis ver, ¿vale?, este vector, este GIF, esta imagen. Veis cómo van variando los valores de estos vectores, sobre todo las direcciones. Cuando la flecha se va haciendo más larga, lo que significa es que el módulo, lo que quiere representar es que el módulo de esos valores es mayor. Entonces, bueno, en algunos momentos las flechas desaparecen, significan que esos valores son, esos vectores tienen valor cero, pero me interesa que veáis cómo va variando la dirección de los distintos vectores en todo momento. Bueno, bien, a partir de aquí, una vez hemos explicado lo que son las componentes intrínsecas de la aceleración, cómo se calculan matemáticamente, hay que explicar que la aceleración total es igual a la aceleración tangencial más la aceleración normal. De tal manera que si yo quiero calcular el módulo de la aceleración total,
sería el cuadrado de una más el cuadrado de la otra, ¿vale? Y todo esto volvemos a verlo con un ejemplo. En este caso tengo este vector de posición, 5t cuadrado i más 4tj más 13t cuadrado más t menos 1k, ¿vale? ¿Cómo calculo la velocidad? Bueno, pues como la derivada, ¿vale? Todo esto es la derivada de la posición respecto del tiempo. Empiezo a derivar, bajo el 2 por 5 por t elevado a 2 menos 1 de esta componente, más 4t, pues será 4t elevado a 0, que es 4, más la derivada de todo esto, que será 2 por 13 por t elevado a 2 menos 1, más t elevado a 0, que es 1, menos 0, porque la derivada de cualquier número, de cualquier constante, es 0, ¿vale? Bueno, me sale 10ti más 4j más 26t más 1k. Bien, ahora calculo el vector aceleración. ¿Cómo? Derivando la velocidad respecto del tiempo. Es decir, cojo esta expresión 10t y la derivo respecto del tiempo, que me da 10. 10t elevado a 1 menos 1, que es 10. Cojo esta expresión y la derivo respecto del tiempo. Una constante es 0. Cojo esta expresión y la derivo respecto del tiempo. 26t derivado respecto al tiempo es 26 y la derivada de 1 es 0. Por tanto me queda este vector aceleración, 10i más 26k. Y este sería mi vector aceleración. A mí me piden en un ejercicio, un móvil se mueve o describe un movimiento a partir de este vector de posición. Calcula su vector aceleración. ¿Qué tengo que hacer? Derivo primero para calcular la velocidad y derivo después para calcular la aceleración. Ni más ni menos. Aquí tenéis el vector, este vector aceleración representado en paramétricas, ¿vale? Simplemente distinguiendo las dos direcciones, ¿vale? Los dos ejes. Que esto sería z, pero bueno. Vale. Ahora, si yo quiero calcular las componentes intrínsecas de la aceleración, ¿vale? Vengo a la aceleración tangencial y digo, vale, la aceleración tangencial es la derivada de del módulo de la velocidad respecto del tiempo. Para yo poder derivar el módulo de la velocidad, necesito primero tener ese módulo. Por tanto, voy a calcular v, que es el módulo del vector velocidad. ¿Cómo hacía yo esto? Cogía las componentes del vector y las elevaba al cuadrado. Esto tiene un desarrollo matemático que acaba en esta expresión, ¿vale? Pues esta expresión es el vector, o sea, el módulo del vector velocidad, que puedo representar de esas dos maneras. Ahora, la definición de aceleración tangencial me dice que es igual a la derivada de ese módulo respecto del tiempo. Y la derivada de una raíz, ¿vale? Si os acordáis, y si no, revisad los apuntes, era, en este caso, para ser la derivada de una función, tenía que tener arriba la derivada de lo de dentro de la raíz dividido entre 2 veces la raíz, ¿vale? Entonces, cojo y derivo 776t cuadrado, que lo que tengo que hacer es bajar el 2 multiplicando y la t elevado a un número menos. Y cojo 46t y lo pongo así, derivado, vaya. La derivada de 46t es 46 y la derivada de 17 es 0, por eso no pongo nada aquí, ¿vale? Y todo ello dividido entre 2 por la raíz que yo tenía antes, es decir, eso de ahí, mi función, vaya. Desarrollo un poco esto o lo simplifico un pelín multiplicando y me queda esta expresión. Pues esta expresión es la aceleración tangencial, que evidentemente depende del tiempo, ¿vale? Entonces para cada punto, para cada momento yo tendré un valor distinto. Pero esta sería, a mí me dicen, haya la expresión de la aceleración tangencial. Y esto es lo que yo tengo que calcular, ¿vale? Otra cosa es que me digan, vale, pues a tiempo 2 segundos, ¿cuál es la aceleración tangencial? Pues donde pone t, yo pongo un 2 aquí y ya está, ¿vale? Y luego la calculadora me da el resto. ¿Y cómo se calcularía la otra componente de la aceleración? La aceleración normal. Pues hemos dicho que era la velocidad al cuadrado partido del radio de la circunferencia o de la curva que describe, de tal manera que yo cojo mi velocidad, que mi módulo de la velocidad era este, ¿vale? Y elevado al cuadrado pues es lo mismo que quitarle la raíz. Por tanto, pongo lo que hay dentro de la raíz aquí, partido de r. Como no tengo ningún radio en este caso en concreto, pues esta sería la expresión general de esta aceleración normal o centrípeta. Que a mí me dicen calcula la aceleración normal a tiempo igual a 2 segundos para un cuerpo que describe círculos de un radio de 3 metros, por ejemplo. Pues meto aquí estos dos datos y ya tengo el valor, ¿vale? Bueno,
Pues con esto tenemos para un rato.